maximizar, este es F5 si no me equivoco. Y ya quiero verme por aquí nomás. No, ya no me veo. Veo solamente a Sandra Rocío. Acá, este es. Fijar el video, pero ya está. Bien, entonces vamos a continuar, como les decía. Dejamos atrás lo que es la etapa antigua, lo que es la etapa medieval y lo que es la etapa moderna, y entramos ya al desarrollo de lo que llamamos filosofía contemporánea, ¿no? Cada vez nos vamos acercando más a nuestros días, ya estamos en siglo XIX, prácticamente, ¿no? Faltan los dos últimos, esas dos últimas etapas, que es filosofía contemporánea y filosofía postmoderna, que es lo que estamos viviendo actualmente. Dentro de la filosofía contemporánea nos toca destacar la participación de un filósofo muy importante y a partir del cual la filosofía toma como dos vertientes, dos líneas, ¿no? Que es la izquierda y la derecha de este personaje o de este filósofo alemán, gran filósofo alemán, llamado Hegel. Entonces, la edad de vida, más o menos 1770 nació, falleció en 1830, ya estamos en siglo XIX, es el nuevo punto culminante del idealismo alemán, ¿no? Recordemos que en filosofía los alemanes siempre han destacado por su gran aporte, ¿no? A este campo del conocimiento, y es imprescindible, no podemos hacer filosofía sin conocer a los filósofos alemanes. Este hombre tiene un dominio del saber, tiene una profundidad en el conocimiento que ya quisiéramos tener todos, ¿no? Es inigualable. Entonces, presenta al ser, él estudia al ser en su totalidad, en su totalidad. La filosofía, entonces, para él será la idea o el idealismo absoluto, se reduce su filosofía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la filosofía de Hegel? Idealismo absoluto. Coplestone, ¿no? Este autor de Historia de Filosofías, manuales de filosofía, dice que Hegel es quien cierra la modernidad y nos abre las puertas hacia la contemporaneidad, ¿no? Hacia la etapa contemporánea. Es un racionalista que vive pues acontecimientos que están sucediéndose a su alrededor, como el iluminismo, el positivismo, la Revolución Francesa, entre otros. A partir de Hegel, luego este idealismo, ¿no? Donde prima la idea, donde prima, ¿no? El aspecto espiritual, va a tener un giro brusco, por lo que hemos puesto allí, o un giro de 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese idealismo se va a convertir en materialismo. La izquierda hegeliana va a transformar toda esa grandeza del espíritu que había ensalzado Hegel en lo que es simplemente el estudio de la realidad concreta. Vamos a explicar. Les pido el favor que por favor prestemos bastante atención a esta clase porque es a partir de Hegel de donde vamos a poder comprender todo lo que sucede en los años posteriores, ¿no? En el sílabus está puesto esta clase como los profetas de la sospecha, pero los profetas de la sospecha es imposible o no sería tan fácil comprenderlos si no entendemos esta base que es a nuestro amigo Hegel. A ver, aquí, listo. ¿Qué pasa entonces? A la muerte de nuestro amigo Kant, ¿no? Alemania se convierte entonces en el centro de la filosofía, ¿no? Entonces, así como Atenas en la época de los griegos era el centro del pensamiento, Atenas era, ¿no?, el centro del conocimiento, entonces ahora Alemania se convierte en el centro de la filosofía, ¿no? Los mayores filósofos están dando su expresión o se están dándose a conocer desde Alemania. ¿Qué está pasando en el mundo? Inglaterra había vivido la revolución industrial, ¿no? Por un lado, Francia, su revolución política, la revolución francesa, y Alemania está viviendo los estragos, ¿no? Unas condiciones económicas, políticas no tan buenas, de atraso, pero en medio de esa, por así decirlo, no auge económico o político,
Su auge más bien es en el campo del conocimiento, en el campo de la filosofía. Entonces llega el idealismo absoluto, cuyo máximo exponente, después de Kant, ¿no?, que es otro representante de este idealismo, su máximo exponente es Hegel. ¿Qué hace Hegel entonces? Hegel trata de formular una filosofía que fuera un sistema que trate de explicar la totalidad de lo real, de lo que es real, ¿no? La totalidad de lo real. ¿Y qué es la realidad? La realidad para Hegel es una idea, dice, ¿no? La idea que se ha desarrollado desde los inicios hasta alcanzar la conciencia de sí misma, de la misma idea. ¿Dónde está esa conciencia de sí misma? En el espíritu humano. Quizás antes diríamos en la razón, ¿no? Aquí la idea adquiere la conciencia de sí mismo en el espíritu humano. Por lo tanto, ¿qué es lo máximo? Lo absoluto es la idea. La idea es lo absoluto, el ser, la realidad en sí misma, ¿no? Pero no hablamos de una idea al estilo de Parménides, que es inmutable, que no cambia, ni tampoco una idea al estilo de Heráclito, que está en constante devenir. No, la idea es una totalidad, ¿no? Que más bien está en un constante movimiento, en una totalidad dinámica que hace posible que justamente evolucione, que hace posiblemente que ésta se desarrolle y se perfeccione, por llamarlo de alguna forma. Y como está en constante movimiento, entonces, en un constante movimiento, a eso llamamos dialéctica, ¿no? Dialéctica. Si vemos la imagen que aparece ahí Hegel, si no hay contradicción, ¿no? No hay evolución. Entonces, ese es el movimiento, ¿no? Está en constante movimiento de una afirmación, que lo veremos en la siguiente lámina. Frente a una afirmación aparece una negación, por eso es la contradicción. Y fruto de esa negación, de esta afirmación, aparece luego un nuevo postulado. Esa es la evolución. Si no hay contradicción, entonces no hay mañana. La idea de la realidad de la idea, entonces, lo absoluto en sí mismo, dice Hegel, dado que es una totalidad dinámica, no quieta, no estática, se desarrolla mediante el movimiento dialéctico. Y el movimiento dialéctico es justamente eso, ¿no? Afirmación, con negación y superación, ¿no? Son tres momentos. Aquí vamos a ver que Hegel explica toda la realidad a partir siempre de tres momentos, o lo que llamamos triadas. Triadas quiere decir tres, ¿no? Entonces se dice afirmación, frente a esta afirmación viene una negación, y fruto de la afirmación aparecerá la superación. Para que sea más entendible, la afirmación siempre es una tesis, acuérdense. Va a ser su dolor de cabeza de aquí a 10 semestres, si es que no estudian bien los seminarios de investigación que se tienen en noveno y décimo siglo. Tesis, que es una afirmación, frente a la tesis hay una antítesis, que es la negación de esta tesis, antítesis, y la superación de estas dos primeras será la síntesis, ¿no? Y a través de esa dialéctica, a ese movimiento dialéctico, es que se evoluciona, es que se desarrolla. Es algo vivo entonces, no es algo muerto, es algo vivo que se despliega por oposiciones, afirmación, negación, conflicto, lucha de contrarios, y fruto de esto hay una superación. Toda la totalidad de la realidad humana es explicado por nuestro amigo Hegel en base a estas triadas. Vamos a verlo aquí. La dialéctica, por lo tanto, para Hegel no es el método para conocer ideas, sino el mismo desarrollo, el mismo devenir de lo real, de la idea. Y aquí está lo que les estaba ya anticipándome, que tiene tres momentos. Momento de la afirmación, que es la tesis. Es una realidad concreta cualquiera, en cuanto que es afirmada, realizada entonces por el devenir de la totalidad. Frente a esta afirmación aparece una negación, será la antítesis. Es el contrario, es la contradicción de la primera, ¿no? La alineación de sí mismo que lo real concreto produce al desarrollarse. Alineación es salir, ¿no? No lo mío, sino lo de afuera. Al desarrollarse, afirmarse. Tal contradicción, dice Hegel, tal alineación le obliga necesariamente a superarse, ¿no? Entonces, si yo estoy negando lo primero, entonces tengo que haber una superación. Para Hegel, ese es el motor del desarrollo, motor auténtico del desarrollo dialéctico de lo real. ¿Y eso qué produce esa negación? Entonces, un tercer momento que se llama síntesis.
síntesis o la superación de la negación. Tiene lugar entonces cuando la contradicción entre los dos momentos anteriores, afirmación y negación, es superada mediante el desarrollo de otra realidad concreta. Esa realidad concreta nueva, posterior, recoge y conserva, pero reconciliando el antagonismo de los dos momentos anteriores. Entonces, es la superación, es fruto de la lucha de contrarios entre la afirmación y la negación. Entonces, en el momento de la superación, perdón, se convierte entonces, a su vez, ahora, esta superación, esta síntesis a la cual hemos llegado, se va a convertir a sí mismo, como es un movimiento dialéctico, a sí mismo se convertirá, ¿qué cosa? En la tesis de un nuevo postulado, de una nueva afirmación, seguirá la negación, la antítesis, y otra vez otra tesis, otra síntesis. Y esta síntesis se convierte igual en una nueva tesis, ¿no? Antítesis, síntesis. Y así sucesivamente hasta que no haya contrario, hasta que no haya opuesto a ese conocimiento. Veámoslo de otra forma. Así como sucede dentro de las afirmaciones de tesis, afirmación, negación y superación, también, recuerden, todo se explica a través de tres triadas. Ahora veamos en torno a la idea. Entonces dice, no, la idea también tiene esos tres momentos. La idea en sí, su estudio, ¿no?, de la idea en sí, es tarea de ¿quién? De la lógica. Es la ciencia del pensar racional, Esta es una ontología, y es una ontología. Es la ciencia de lo real, del ente, de lo que existe en cuanto a tal. Pues según Hegel, ¿no? Para Hegel todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Entonces todo está en torno a la idea. ¿Ya? La idea en sí. ¿Quién estudia? La lógica, por cuanto que la lógica es la ciencia del pensar racional. La negación, ¿cuál sería? La idea fuera de sí. Es cuando la idea se aliena, sale fuera de sí, ¿no? Y se realiza en algo que es ajena a ella misma, en otra realidad. ¿Cuál sería esa otra realidad? La naturaleza, externo a mí. Ya no es ya la idea en sí, sino es la idea que se realiza ahí afuera. ¿Quién estudia entonces esto? El estudio de la idea fuera de sí corresponde a la filosofía de la naturaleza, llamémosle a las matemáticas, que se encargarán de ver, ¿no?, cuáles son las leyes que rigen eso, a la física, a la biología, entre otros. Y en tercer momento, ¿cuál es? La superación, la idea para sí. Ya no es la idea en sí, ni la idea fuera de sí, sino la idea para sí. Esta idea, después de haberse alienado, en el segundo momento, puesto fuera de sí misma en la naturaleza, llega a superar, dice, ¿no?, tal contradicción, volviendo sobre sí misma ahora en una realidad concreta de la naturaleza. Es decir, el hombre cuyo espíritu, ¿no?, de idea, llegue a ser consciente de sí. Yo soy consciente, ¿no?, de esto. La idea llega a ser para sí, ¿no? Adquiere allí su máxima expresión. El estudio de la idea, entonces, para Hegel corresponde, entonces, a la filosofía del espíritu. Acá entendámoslos de una manera más gráfica, ¿no? Acá le he puesto lo que es la dialéctica para Hegel. La dialéctica es movimiento, ¿no? No es algo estático. Esta dialéctica se construye en base a algo que es primero la afirmación, hemos dicho, ¿no? La afirmación, que sería la tesis. O en la diapositiva anterior sería la idea absoluta, la idea en sí, ¿no? La idea en sí. Frente a esta afirmación, dijimos, hay un segundo momento que es la negación. Si hubo una tesis, ahora hay una antítesis. Si aquí era la idea en sí, que es la idea absoluta, ahora hay la idea fuera de sí, que se estudia en la naturaleza. Fruto de estos dos opuestos, de estos dos contrarios, aparece un tercer momento que dijimos, que es la superación. En este caso, se llama síntesis. Es la negación de la negación, que es la superación, ¿no? Y aquí, ¿dónde se da la idea, que es la idea para sí? Es decir, la conciencia humana, ¿no? La conciencia humana. Pero vamos viendo que todo este escenario está dentro o enmarcado de la idea como tal. Es la idea o el espíritu absoluto la que explica la totalidad de la realidad. Entonces, en torno al espíritu, igual Hegel lo va a explicar a través de tres momentos, y aquí creo que lo van a entender mucho mejor. Por eso, concentrémonos bien en la diapositiva, por favor.
Si hay triadas, Hegel rápidamente, ¿no? Pensamiento filosófico de Hegel, idealismo filosófico, absoluto. El idealismo absoluto se realiza a través de, se explica a través de triadas. La triada en torno a los tres momentos, afirmación, negación y superación, tesis, antítesis, síntesis, idea en sí, idea para sí, idea en sí, idea fuera de sí, idea para sí. Y como hemos hablado del espíritu también, lo mismo. Cuando hablamos, ¿no? En primer momento, espíritu subjetivo. Espíritu, no olvidemos, es la idea en sí, ¿no? Es la subjetividad, es la conciencia humana individual, cuyo estudio entonces le corresponderá a quién. Si estamos hablando de la subjetividad, le corresponde a la psicología. El espíritu objetivo, la idea fuera de sí, ¿no? O sea, hacia externamente, es la alienación, la idea sale de sí, de la subjetividad humana en objetos exteriores a ella. Entonces, la idea es consciente que tiene que realizarse en una sociedad que está regida, por ejemplo, por leyes, por sistemas políticos, por normas morales, entre otros. ¿A quién le corresponde entonces estudiarla? Estudia pues el derecho, estudia la moral, la política, entre otros. Para Hegel, entonces, siguiendo la dispositiva, el despliegue del espíritu objetivo es el permanente avance de la libertad, ¿no? Es la capacidad de autodeterminación del espíritu y es lo que hace posible que pasemos a un tercer momento, que es la superación, que es el espíritu absoluto, momento de la superación, momento del despliegue dialéctico del espíritu, momento en que la idea llega a ser plenamente autoconsciente. Yo llego a ser plenamente autoconsciente. ¿Y cómo llego a esa realidad autoconsciente? Nuevamente, siempre, Hegel todo explicará en base a triadas. 3. ¿Cuál sería entonces la afirmación? El arte, la idea que se concibe a sí misma como belleza. Segundo momento, la religión, idea que se capta a sí misma como el bien. Y tercer momento, o superación, la filosofía. La filosofía es la idea que se capta a sí misma como verdad. Verdad. Por lo tanto, para Hegel, la filosofía no es más, o sea, la filosofía será entonces historia de la filosofía, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Un recuento, no rápido, por la historia de la filosofía. No es solamente una serie más o menos enlazada de ideas, pensamientos, sino es un devenir lógico, un devenir racional, necesario de la filosofía, que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad un desarrollo dialéctico. ¿Cómo es ese desarrollo dialéctico? Nuevamente vamos a las triadas. Primer momento, afirmación, aparece la filosofía griega, que sería la tesis, ¿no? La afirmación. Segundo momento, que es la negación, la antítesis, entonces la filosofía medieval. Tercer momento, dijimos superación, que sería la síntesis. ¿Qué representa ese momento? El idealismo, la filosofía alemana con su idealismo hegeliano. Entonces miren cómo a través de nuestro amigo Hegel se entenderá, ¿no? Cómo la comprensión de la filosofía como historia de la filosofía llega a su máximo esplendor, llega a su máximo desarrollo y toda la realidad es explicada a través de estas triadas, yo le llamo epistemológicas, ¿no? Porque tiene que ver con el conocimiento, triadas epistemológicas que plantea nuestro amigo Hegel. Aquí lo tenemos desde otra perspectiva, ya como un resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Las triadas hegelianas son tres momentos, si me siguen con el cursor: tesis, antítesis y síntesis. A un primer momento corresponde el espíritu subjetivo, a un segundo momento el espíritu objetivo y el tercer momento el espíritu absoluto. No olvidemos que el primer momento es afirmación, el segundo momento es negación y el tercer momento es superación. En el primer momento, en torno a la idea, es la idea en sí, el ser en sí. En el segundo momento es la idea fuera de sí, pues hemos puesto acá el ser fuera de sí. Y en tercer momento es la idea en sí y para sí, ¿no? Que es cuando tiene autoconciencia de sí mismo. Entonces, en el primer momento dijimos que el estudio será a través de la lógica, la historia. En el segundo momento no hay pensamiento, no hay historia, porque está fuera de sí, la idea se realiza fuera de sí. Y en el tercer momento, las ciencias del espíritu como la superación.
Para cada uno de estos momentos, nuevamente triadas, ¿no? Entonces, lógica e historia. Entonces hablamos de un primer momento, la antropología, que es la doctrina del ser, la fenomenología, la doctrina de la esencia, y la psicología, doctrina del concepto, como la que se va a encargar de estudiar la idea en sí, ¿no? Como que, ¿no? De cada uno. En el caso de la antítesis, igual, tres momentos, ¿no? Primer momento, derecho, mecánica; segundo momento, moral, física; y en tercer momento, ¿no? Que será la realidad del Estado como tal, ¿no? Y en el caso de la síntesis, el momento de la superación, el espíritu absoluto, el ser en sí y para sí, hablamos de un primer momento del arte, en un segundo momento la religión, y el momento culmen o de superación, que será la filosofía. ¿Ve? Entonces, Hegel de esta manera explica toda la realidad. Así como este cuadrito es uno entre muchos cuadritos que explican el desarrollo filosófico, científico, de todo lo que nos ha acontecido desde los inicios hasta el momento de la vida de Hegel. Entonces, tengamos en cuenta que el idealismo hegeliano, ojo, postula que la sociedad humana, todos nosotros, la sociedad humana, se acerca al ideal, a la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica, en la cual cada solución, cada síntesis, se convierte a sí mismo en una nueva tesis de otro proceso. A ver, veamos acá de acuerdo, ¿no? En cada solución, llamamos superación o síntesis, que es fruto de la tensión entre dos opuestos, que eran la afirmación y negación, o tesis y antítesis, vienen a ser ahora, cada síntesis se convertirá en la tesis de un siguiente proceso dialéctico. ¿Hasta cuándo es este proceso, profesor? Hasta que no queden más oposiciones por ser resueltas, ¿no? Según nuestro amigo Hegel. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hasta con Hegel nosotros tendremos, o a partir de allí, entonces la filosofía tomará, como decía al comienzo, dos caminos, por así decirlo, o se identificarán dos grupos. Los grupos de la derecha hegeliana, son los autores que continúan desarrollando el sistema hegeliano desde posturas idealistas, donde la idea es lo máximo, donde el espíritu es el culmen de todo el desarrollo. Pero los de la izquierda hegeliana son autores que, siguiendo el pensamiento de Hegel, siguiendo el sistema hegeliano de la dialéctica como tal, la aceptan, ¿no? El carácter dialéctico de lo real, pero rechazan el idealismo y se declaran más bien materialistas. De allí nace, dentro de ahí aparece el materialismo, ¿no? Se declaran materialistas, y a ellos, a estos señores que se declaran materialistas, y a partir de ese momento todo lo de la izquierda hegeliana, son los no seguidores de la idea como tal, ¿no? Del espíritu absoluto o del idealismo absoluto de Hegel, sino más bien del materialismo. Es decir, que no hay idea, sino solamente la materia. Y los de la derecha mantendrán siempre la idea, ¿no? La línea del espíritu absoluto, ¿no? Que es el espíritu que atraviesa toda la historia, ese espíritu que atraviesa y da y explica toda la realidad. Entonces tenemos derecha hegeliana, izquierda hegeliana. Y dentro de lo de la izquierda hegeliana tendremos ahí a un señor, un frentón, que ven ahí, cabezón, si no me equivoco, barbudo, que se llama Karl Marx, ¿no? Como un máximo representante de nuestro amigo Hegel, y habrán otros como Feuerbach, ¿no? Que estudiaremos acto seguido, como Nietzsche, o como Freud, que en el sílabus yo lo he denominado como los profetas de la sospecha. Y decimos que son profetas de la sospecha, ¿por qué? Porque nos van a cuestionar, ¿no? Van a cuestionar nuestras más caras, nuestras más, ¿no? Nuestras creencias más, más elevadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ojo, dice profetas de la sospecha, es decir, nos van a hacer que pensemos un poquito en ellos, ¿no? En lo que están planteando, ¿no? Por eso es de la sospecha, ¿no? El término es así, ¿no? Muchos autores también coinciden conmigo, o yo soy partidario de ellos, mejor dicho, en que es eso, ¿no? Vamos a ver una real lectura de lo que nos dicen estos señores, que lo de la derecha hegeliana son autores que vamos a seguir viendo en la etapa postmoderna, pero en esta etapa contemporánea miraremos básicamente a estos cuatro señores que les estoy señalando, ¿no? Además de Hegel, a Feuerbach,
a Marx, a Nietzsche y a Freud. Entonces son 5 autores que estamos viendo de la etapa contemporánea y de ahí ya pasaremos a ver todo lo que es la etapa postmoderna. ¿Están allí en primer lugar? Porque pues, estoy hablando solito. Sí estamos, profesor. Estamos escuchando. Ya, muy bien, gracias. Diego Flores, una pregunta. A ver, ¿tienes que levantar la mano, creo? Sí, profe. Vamos a tratar, por ejemplo, no vamos a tratar, por ejemplo, a Schopenhauer, a Arthur Schopenhauer, o no, o en esos no entra en el currículum. No, a ver, hay muchos autores, ¿no? No olvidemos eso, ¿no? No es un curso solamente de 3 créditos dentro de la malla curricular. Recuerden ustedes que no estamos haciendo, no es, pues, ustedes no van a salir licenciados en filosofía, pero estamos rescatando los aspectos más interesantes de cada uno de ellos. No olviden que ustedes tienen una tarea, un trabajo, que es hacer su ensayo filosófico. Y dentro de ese ensayo filosófico, cada uno de ustedes, si en el caso tuyo, ¿no? Te llama la atención, ¿no? Los aportes de Schopenhauer, entonces tú lo puedes tocar dentro de tu ensayo filosófico y exponerlo y lo trataremos, ¿no? como producto de la exposición. Pero es imposible que podamos tocarlos a toditos. Recuerden que cuando uno estudia filosofía, normalmente un seminario que dura un semestre es sobre Platón, por ejemplo, seminario de Platón. Todo un semestre solamente para estudiar a Platón. Todo un semestre para estudiar a Aristóteles. Imaginen, no es imposible que nosotros estamos simplemente haciendo un rápido vuelo para conocer el pensamiento, la doctrina y los sistemas de los principales filósofos que estamos viendo, y esto no son los únicos, obviamente, estamos viendo, ¿no?, los que hemos señalado en el sílabus. Lo demás ya es camino de cada uno de ustedes y al mismo tiempo la oportunidad de presentarlos en el ensayo filosófico. Vamos a avanzar. Entonces, en primer lugar, tenemos a nuestro amigo Ludwig Feuerbach. Feuerbach, ya estamos siglo XIX, miren, 1804, hasta 1872. Nos acercamos, ya nos vamos acercando a los años en los cuales nos encontramos. Feuerbach es seguidor entonces de la izquierda hegeliana, ¿no? Entonces, eso siempre, ¿no? Feuerbach, izquierda hegeliana. Si es de la izquierda, entonces no es partidario de la idea ni del espíritu. Por eso dice ahí, antes que nada, dice que el hombre es un ser material. Nada más, se acabó. Dice, ¿no? Es un cuerpo más de la naturaleza y no es espíritu, como había dicho Hegel, ¿no? Entonces no está de acuerdo con las conclusiones de Hegel, pero sí con el método de Hegel. ¿Cuál es el método de Hegel? La dialéctica, ¿no? Entonces toda la realidad se explica a través de la dialéctica. Pero esta dialéctica en Hegel concluye en la idea absoluta o el espíritu absoluto. Para Feuerbach o los de la izquierda hegeliana no están de acuerdo que concluya en el espíritu, sino debe concluir, dice, en el mismo hombre como realidad material, ¿ya? Para que podamos entenderlo. La parte espiritual del ser humano, dice, está determinada por su constitución físico-material. Nuevamente, materialismo neto, ¿no? Esta definición es la que va a influir luego en Marx, ¿no? Quien le va a dar al hombre, además de ser material, un ser homo economicus, ¿no? Un sentido economicista. La principal obra de nuestro amigo Feuerbach es la esencia del cristianismo, escrita más o menos en 1841, y es una crítica a la religión. Y muchos dirán, no, está criticando a la religión de ese entonces, a la religión dominante, que es la religión católica. Falso. Él está haciendo una crítica de la religión, sea cual sea. Y en sus ensayos también creo que les he corregido. Religión, propiamente dicho, solo hay 5. 5 grandes religiones, llamémoslo así, ¿no? Que es la madre que es el judaísmo, la hija que es el catolicismo, la musulmana o islámica, el budismo y el hinduismo. Son las 5 grandes religiones. Los demás serán movimientos, iglesias, etc., pero no llegan a la estructura de ser una religión como tal, que es tema pues de otro curso, pero miraremos, pero es crítica a la religión. Y a la religión de lo que él ve, pero él está viendo la religión no con lo que acabo de decir ahora, que son definiciones, ¿no?, de acuerdo al contexto actual, sino él ve a la religión en qué sentido. ¿Qué es religión? Es mi apego a un ser superior, sea de cual sea.
sea católica, sea protestante, sea no, de cualquier religión. Es una crítica a la religión en general. Afirmando, ¿qué afirma nuestro amigo Feuerbach? Que el hombre se encuentra alineado en la religión, es decir, que en vez de centrarse en sí o para sí, se encuentra pensando o se encuentra atontado fuera de sí. Fuera de sí. Entonces dice, todo lo que el hombre tiene en sí y tiene para sí, en vez de dedicarle tiempo a estas dos realidades, que son las más importantes, que según Hegel sería el idealismo absoluto, el espíritu absoluto, la idea en sí y para sí, ¿se acuerdan? Es el tercer momento, la superación. No, está más bien, dice el hombre, perdiendo tiempo en la idea fuera de sí. Entonces, lo que está fuera de sí. Y como está perdiendo tiempo en eso de fuera de sí, ha llegado, dice ahí, a otorgar existencia real y adoración a seres divinos, por eso está hablando en general, que él mismo ha creado, ¿no? Llámese, como quieren llamarlo, ¿no? Yahvé, Jehová, Alá, Marduk, o sea, el Dios que se haya creado, dice, ¿no? El hombre, lejos de ocuparse en sí y para sí, está ocupado en todo lo que es fuera de sí. Y como él se siente incapaz de hacer cosas para sí, entonces las traslada, las lleva a un ser fuera de sí. Entonces, a este ser que él mismo ha creado y le atribuye cualidades propias de un ser humano, de su ser humano. Entonces, yo tengo sed, anhelo de ser justo. Entonces, como yo no lo puedo hacer dentro de mí para sí, lo traslado fuera de sí. Entonces, creo a un Dios y a ese Dios le doy la categoría de él que es justo por excelencia. Allí está la felicidad en ese ser fuera de sí, llamémosle Dios, perfección, inmortalidad, etc. Es lo que dice Feuerbach. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué está diciendo Feuerbach? Que debemos superar, dice, esa alienación religiosa que nos tiene así, atontados, esperando fuera de mí o fuera de sí uno, obtener todo eso en otro ser. ¿No? Superar la alienación religiosa solo es posible, por eso dice Feuerbach, si el hombre reconoce como tarea propia que debe realizar aquí abajo, en esta tierra donde vive, todas aquellas cualidades que él espera alcanzar fuera de sí, que espera alcanzar en un Dios que no está aquí, sino está allá, Dios, que espera alcanzar no en este mundo, sino en una realidad celestial, en una realidad divina. Y por eso dice, ¿no? Que cuando en la Biblia, por eso estamos hablando de cualquier religión acá, sea católica o no católica, protestante, separada, como quiera llamársele, se dice, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Ah, ¿qué está haciendo la religión? Me está diciendo de que me quede tranquilito, me quede así nomás pobre como soy, resignado, porque allá, en esa realidad celestial, fuera de sí, no en mí, sino fuera de sí, en esa realidad celestial seré feliz. Dichosos los que lloran en este mundo, porque allá serán consolados, dice, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Feuerbach? Está diciendo que todo lo que tú puedes obtener aquí, que ha hecho la religión, te lo está poniendo para que lo hagas en otro lugar. En un lugar que no sabemos si existe o no existe, en un lugar donde estamos en una especulación. Entonces, es la crítica que hace nuestro amigo Feuerbach a que podamos nosotros olvidarnos de atribuir a un ser ajeno para poderlo, que todas esas cosas las podemos conseguir nosotros. Lo vamos a explicar de otra forma. A ver, la otra forma es aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Pongamos un ejemplo más sencillo. Imaginemos que todos nosotros vamos a nuestra famosa fiesta de promoción de quinto de secundaria o cualquier otra fiesta. Normalmente a las fiestas vamos y siempre se crean dos grupos, ¿no? El grupo de los hombres, para un lado, y para otro lado están todas las mujeres en otro grupo. No sé por qué, pero casi siempre se mantiene esas características, a no ser que ahora ya haya cambiado. Y entonces está en este grupo los varones, y entre los varones siempre pues hay una amiga, una señorita que nos gusta, ¿no? Del salón o ¿no? del lugar donde nos encontremos. Y uno se queda pensando, dice, ¿no? Mira, qué bonita señorita, cómo quisiera acercarme, sacarla a bailar, dice, ¿no? Y uno se queda pensando y dice, ¿no? Sí, creo que voy a ir a sacarla a bailar.
pero también se sigue allí pensando y dice, no, uy, pero ¿y si me dice no? Y si me chotea, como dicen popularmente, ¿no? Ay, qué arroches, se van a burlar todos mis amigos, me van a decir, ja, 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 lo han choteado, me van a decir, ¿no? Y ese miedo hace que no se atreva a sacarla a bailar. Y en el otro lado, esa señorita a quien le gustaba, también está pensando lo mismo, ¿no? Ay, mira ese joven, se ve que es responsable, mira, se ve que es bien ordenado, es aseado, él sí se baña todos los días, creo. No, miren, ay, cómo me gustaría que me saque a bailar y conocerlo más. Pero ella está esperando que el hombre lo saque. Y el hombre aquí está temeroso de ir a sacarla por temor a que la rechace y a hacer el ridículo, como quien dice. Y dentro del grupo también siempre hay un palomilla. Dentro del grupo también siempre hay uno que se manda, es el mandado, como quien dice, ¿no? No le importa hacer roche, esa palomilla, siempre, ¿no? Y curiosidad de la vida, él sí va, y como la chica también quería bailar, va y acepta, y se ponen a bailar, y se conocen más, y es el inicio de una bonita historia de amor, y terminan finalmente formando una familia. Y el otro, que realmente sí estaba interesado en ella, simplemente se quedó allí con la duda, frustrado, y no por un temor, por un miedo. Entonces, no sé, salvando las diferencias obviamente de este ejemplo, que es lo mismo que sucede, dice Feuerbach, en la realidad, ¿no? Feuerbach dice, no, esto le pasa al hombre, ¿por qué? Porque alguien nos ha metido tanto miedo, tanto temor a querer hacer cosas que ya no nos sentimos capaces de hacerla. Y como no nos sentimos capaces de hacerlo, entonces se lo atribuimos a otro ser, que él sea el responsable de si me pasa o no me pasa. Entonces, si me va bien en la vida, le decimos, gracias Dios. Si me va mal en la vida, ¿qué voy a hacer? Decía, ¿no? Es mi destino. Así será, pues, Dios, así es lo que quiere para mí. Entonces, todo le atribuimos a ese ser que nosotros mismos hemos creado, dice Feuerbach. Vamos a ver aquí. Atentos, por favor. La característica fundamental, entonces, de la filosofía de Feuerbach es la crítica a la religión. Y cómo la religión, para Feuerbach, se reduce simplemente a ¿qué? A antropología. Por lo tanto, para Feuerbach no hay hijos de Dios, yo no soy hijo de Dios, ustedes no son hijos de Dios, no, solamente yo soy un ser humano y ustedes son un ser humano. Alguien se enfermó, la señorita le atropelló la bicicleta, ¿no? Vamos a hacer una actividad de ayudar al prójimo, mentiras, dice Feuerbach. No es una ayuda al prójimo. Vamos a hacer una ayuda, pero es el buen samaritano, tenemos que es una obra de caridad, pues, ¿no? El amor cristiano, el ágape. No, dice Feuerbach. Simplemente yo soy un ser humano, ella es un ser humano, y yo voy a hacer una ayuda de bien social a otro ser humano. Se acabó. Antropología. No hay religión, no hay aspecto, ¿no? Simplemente. Es eso lo que él está diciendo, ¿no? Su crítica es la esencia del cristianismo, en la que efectúa la reducción de teología y de religión simplemente a antropología. Entonces son los famosos filántropos, los que aman al otro ser humano, ¿no? O sea, como ser humano no como, perdón, me estoy pasando, creo, aquí, no como hijo de Dios. Bien, ¿qué nos había dicho el teísmo? El teísmo nos había dicho que Dios ha creado al hombre, pero ojo, Feuerbach dice, no, dice, parece que hemos entendido mal, dice, no es que el hombre ha creado a imagen, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, si dice Feuerbach más bien, no, todo lo contrario, es el hombre quien ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Es la gran inversión que hace el amigo Feuerbach, ¿no? De la típica frase de la Biblia que conocemos, ¿no? Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice Feuerbach, no, Dios fue creado a imagen y semejanza del hombre. Bueno, esto es lo que dice Feuerbach, por si acaso, no es lo que digo yo. Vamos a seguir avanzando. Aquí está en este gráfico, en la figura, dice, ¿no? No son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres los que crean a los dioses. Es el pensamiento de Feuerbach. La conciencia entonces que el hombre posee de Dios, dice Feuerbach, es la que posee de sí mismo. Entonces, por lo tanto, el espíritu no es otra cosa más que el desdoblamiento del individuo. El hombre, ¿qué cosa hace? Proyecta, ¿qué cosa? Proyecta sus cualidades, sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones y deseos fuera de sí. Yo quiero ser justo, entonces le pongo allá. Entonces, ¿por qué decimos Dios es omnisciente, el que todo lo sabe? Dios es omnipresente, que está en todos los tiempos. Dios es todopoderoso, el que todo lo puede. Todo eso, dice Feuerbach, es lo que el hombre desea, anhela.
pero como él se siente incapaz de realizarlo, se lo traslada y se lo da a un ser superior, ¿no? Se extraña, lo aliena de sí mismo y así constituye la idea de Dios, ¿no? En un ser fuera de sí. Por eso que para Feuerbach, la religión es solamente la proyección de la esencia del hombre. El hombre en esencia tiene todo eso. Pero como él no lo puede, o bueno, cree que no lo puede hacer según Feuerbach, se lo da a un ser superior que él llama Dios, ¿no? O que crea y llama a Dios. La verdad, entonces, en la teología aquí aparece simplemente como una antropología. Lo único verdaderamente divino, absoluto, para Feuerbach es el mismo hombre. No hay más. Ni siquiera como individuo, sino como especie. Lo divino es la especie humana, ¿no? La especie humana. Esa es la verdadera religión, las relaciones sociales, ¿no? Que se dan entre uno y otro. De esta manera, de la moral que está basada en el amor a Dios, pasamos a un humanismo en Feuerbach, donde se propugna una moral basada en amor al ser humano. Entonces yo hago mis obras por amor al ser humano, no por amor a Dios, ni porque vea allí en un hijo de Dios, sino simplemente porque veo otro ser humano que necesita de mi apoyo tal igual. Bien, a ver, ¿qué quieres decir, Diego? Sí, creo que eso del amor al ser humano lo hemos visto en el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Es que quería cambiar la religión de que en vez de hacer caridad o compasión es por solo por por amor al hombre, por amor a, o sea, ¿cómo se llama ese término que, o sea, Filántropo. filántropo, sí, ¿o no? Supongo que este filósofo sacó de esa idea de ahí, ¿o no? Claro, o sea, vamos a ver, ¿no? Saca unas ideas de otros y va superando o va desarrollando una mayor argumentación. Bien, vamos a continuar. Gracias, Diego. Al reducirse entonces la religión a antropología, es decir, a partir de un análisis materialista de la alienación, ¿qué hace Feuerbach? Feuerbach sustenta la filosofía de la inmanencia. ¿Cuál es la filosofía de la inmanencia? Inmanencia es lo contrario a la trascendencia. Si niego la trascendencia, entonces no hay más allá, solo hay el aquí, el presente, el hoy. La trascendencia, ¿qué hace el hombre? Normalmente el hombre, a ver, ustedes todavía son jóvenes, pero cuando llegue a la madurez, espero que no muy pronto, todavía en cuanto del hecho de formar una familia, ahorita hay primero formar las bases para tener una familia, que es una profesión, un trabajo, pero cuando llega el momento de una familia, de tener una familia, ¿qué hace el hombre? Normalmente se emociona, porque hay varias canciones incluso que se emociona cuando le nace un hijo. Y cuando le nace una niña, también no se siente feliz, pero no es la misma felicidad que cuando nace un varón. ¿Por qué? Porque el hombre ve que en el varón su apellido como tal se va a permanecer en la historia. Entonces es una trascendencia de él, ¿no? Va a seguir mi linaje, ¿no? Va a seguir mi línea. Cuando nace normalmente una mujer, dadas las leyes actuales, el primer apellido siempre es el del varón, ¿no? Entonces el segundo apellido es el de la mujer, como que allí llega, dice, ¿no? Hasta aquí llegué, ¿no? No trasciendo, no paso más allá. Entonces el hombre siempre busca la trascendencia. ¿Por qué se realizan monumentos? ¿Por qué se realizan, no? Vamos, Día de la Bandera, el monumento con Francisco Bolognesi, que trascienda en el tiempo, que retengamos su memoria, ¿no? Pero aquí Feuerbach dice, no hay nada de trascendencia, solamente hay inmanencia, que es el aquí y el ahora. El aquí y ahora. Entonces, al no haber trascendencia, ¿qué está negando? Está negando que haya un cielo, que haya un infierno, que haya un purgatorio, sea lo que sea que esté más allá. Lo único que hay aquí, que hay aquí, es la inmanencia. Por lo tanto, no hay religión, ¿no? Sea como se llame, católica, protestante, evangélica, mormona, adventista, la que sea, no existe para Feuerbach. Simplemente existe el hoy, ¿no? Entonces, esa ilusión que serás consolado en el reino de los cielos, que allá en el paraíso tendrás, ya no llorarás, o que allá sí tendrás una buena vida, falso, dice Feuerbach, no, no hay. Por eso, él prepara, dice, ¿no? Las bases de una filosofía futura. Ahora, nuestros amigos están muy... esta filosofía, a ver, quiero salir un ratito de acá, dejar de presentación, ¿cómo es esto? A ver.
Ya me salí del todo. Bueno, nuestros amigos entonces de Feuerbach realizan en este sentido un gran aporte, y este fruto de este gran aporte, entonces, de Feuerbach, es que seguirán otros que se unirán a su camino, como será Mars, como será Nice, ¿no? Estarán ahí Nice, y sobre todo Mars, que miraremos la siguiente clase, ahora ya, porque ya no, porque nos gana el tiempo. Es una corriente del materialismo, o sea, esa misma ideología que tiene Feuerbach. Ya, sí. Sí, esa corriente del materialismo. Ya, sí, ahorita explicamos. Gracias, Kelly, ¿no? Sí, entonces, no olvidemos, los seguidores, los partidarios de la izquierda hegeliana son Feuerbach, son Marx, Nietzsche, Freud, entre otros, ¿no? Nosotros vamos a tocar solamente estos 4 personajes. Hay más, obviamente, ¿no? Pero dentro de ellos, hasta allí llegó el aporte de Feuerbach. En la siguiente clase miraremos a Marx, y Marx dirá, ¿no? Le agradecen a Feuerbach, genial Feuerbach, ¿no? Has hecho que dejemos de mirar el cielo y nos centremos en la idea de aquí. Recuerden que para Hegel la superación es el ser en sí y para sí. Pero para estos materialistas o izquierda hegeliana, lo máximo es la idea, deja del ser, es la crítica al ser fuera de sí, ¿no? Al ser fuera de sí. Entonces dice, no, deja de mirar el cielo, deja de mirar allá, y en centrarte ahora en sí y para sí, pero no en el espíritu, sino en la materia, en el cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar con Marx? Marx va a decir, muy bien, Feuerbach, gracias por haber hecho que tomemos conciencia, gracias por haber hecho, ¿no?, de que reaccionemos, por así llamarlo, pero no nos das la solución. ¿Por qué? Porque en el mundo seguimos viendo injusticias, en el mundo seguimos viendo que muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. No hay la solución, le dice. Entonces, ¿dónde está la solución? Ahí es donde aparece Kelly, nuestro amigo Marx, y dirá, la solución entonces está no simplemente en expresarlo en un planteamiento filosófico como lo ha hecho Feuerbach, sino en llevarlo a la práctica. ¿Y qué es la práctica? La lucha de clases. Lucha de clases. El proletariado que debe asumir, ¿no?, el poder, la redistribución de la riqueza porque está injustamente distribuida, y todo lo demás que podemos analizar rápidamente en la siguiente clase. Más o menos hasta allí es el pensamiento de Feuerbach. Vamos, si hay algunas preguntas, si es que algo no ha quedado claro. A ver, dice por aquí en el chat, un ratito, quiero ver, prefiero tener niñas, los niños que los tenga mi hermano. Ya es obviamente de decisión de cada uno, ¿no? Al final uno acepta también un niño, sea niño o niña, es siempre, ¿no?, una bendición de Dios para los creyentes, o una gran alegría en general, si seas creyente o no seas creyente, ¿no? Podríamos decir que las religiones, aunque ninguna sea cierta, bueno, no sé si ninguna es cierta o es cierta, eso no, creo que ni tú, Adriana, ni yo lo podemos afirmar, pero en sí las religiones ayudan al desarrollo de las personas para el bien. Sí, hemos dicho, ¿no? Hasta el mismo Dalai Lama, ¿no?, decía, ¿no?, en la medida que una religión te ayuda a ser mejor persona, te ayuda a ser, ¿no?, a ser un hombre de bien íntegro, enhorabuena, ¿no? Yo no estoy haciendo aquí ni a favor de una ni en contra de una o de otra, ¿no? Simplemente ver que la realidad espiritual, independientemente de lo que diga Feuerbach, es algo que tampoco se puede negar. O sea, el hombre no es solamente materia, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. 3 cosas, no 2 como en los griegos se decía solamente cuerpo y alma. ¿Se recuerdan ustedes Platón, Aristóteles, Pitágoras? Solamente hablaban de cuerpo y alma. Los estudios actuales de antropología filosófica justamente nos llevan a la conclusión que el hombre es una realidad tripartita. Cuerpo, la realidad material que tenemos todos nosotros, que nos permite expresarnos, comunicarnos. El alma como principio de vida, ¿no?, el hecho que tenemos vida, que la tienen las plantas, que lo tienen los animales, que lo tienen los seres humanos. Y espíritu como la realidad que todo ser humano, en caso de la especie humana, tiene la necesidad, por así decirlo, entre comillas, de relacionarse con un ser superior. Llámese ese ser superior lo que ustedes quieren llamarlo. Para mí el ser superior es la ciencia, será la ciencia, pero tú tienes la necesidad
de comunicarte o de relacionarte con un ser superior. Entonces, en esa medida, por eso incluso hay una iglesia que se llama, ¿no?, la iglesia científica, si no me equivoco, ¿no?, que le da culto a ese ser superior, a la ciencia como tal. Por eso digo, llámese como se llame. Aquí la crítica de Feuerbach, obviamente con Feuerbach no había pues nada de estas religiones actuales que hay o iglesias actuales que hay, pero él está haciendo una crítica sobre todo a esa forma, y en el fondo, ni siquiera yo hoy me atrevería, pero esa conclusión la vamos a hacer al final. No sé si será una religión o una iglesia, no sé si es una religión, la cienciología, no sé. Cienciología, ¿no? Algo así, es una iglesia. Hay varios actores de Hollywood que están metidos en esa iglesia, no, se Tiene, respetan, ¿no?, sus maneras de creer, ¿no?, de pensar, ¿no? tiene un tema, no sé, a veces un poco misterioso, no sé, algunas personas, bueno, lo que comentan, no sé. Bueno, Pero, luego dice, hay religiones mejores que otras, según Nietzsche, como el budismo, que básicamente todos somos iguales y como somos iguales debemos respetarnos y ayudarnos en vez del cristianismo que debes ayudar por misericordia, quien según Nietzsche es todo lo contrario a la naturaleza del ser humano. Vamos a ver a Nietzsche, que Nietzsche, para Nietzsche ninguna religión es buena en primer lugar, ¿no? O sea, Nietzsche habla de la muerte de Dios, llámese Dios cual sea, ¿no? Y que viva el hombre, ¿no? Es la superación del hombre, Nietzsche postula el superhombre. En el caso del superhombre, simplemente no hay otro. Pues imagínate, si lo que tú dices en este comentario, Diego, fuera cierto, entonces los alemanes, que son de la filosofía de Nietzsche, no hubieran pues matado a todos los judíos, ¿no? Porque no sería así. Pero ya lo miraremos, ¿no?, en el tema de cuando estudiemos a Nietzsche. El creer en algo es una necesidad de los seres humanos, es decir, tener fe en un ser superior que le dé sentido a las cosas. Es una realidad que es innegable. Obviamente que para el tiempo de Feuerbach no había estos avances, ¿no?, de la antropología filosófica. Hasta allí todavía seguimos viviendo solamente cuerpo y alma, ¿no? Si hoy, ¿por qué está superado este pensamiento de Feuerbach? Porque hoy, así seas un científico ateo, no puedes negar que el hombre es espíritu, ¿no? O sea, ahora, ¿a cuál le doy yo más prevalencia? Esa es otra cosa, ¿no? Pero como tal, soy una realidad, ¿no?, que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene espíritu. Entonces, simplemente no puedo decir que no existe el espíritu, ¿no?, como tal, ¿no? Sí hay, ¿no?, está allí, ¿no? Entonces ya es lo otro ya es producto, ¿no?, de hacia dónde yo le doy prioridad, ¿no?, a la materia o al espíritu. Muy bien, entonces, jóvenes, el objetivo del curso, es, como siempre les he dicho, es despertar, ¿no?, el interés por seguir investigando, por seguir viendo la realidad en su escenario total, ¿no? Dice, ¿no? Hasta me voy a atrever a incluso a tomar una frase de la Biblia de San Pablo que dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y quédense con lo bueno. Entonces, la idea es que ustedes puedan, ¿no?, tener todo, por eso en este rápido recuento de historia de filosofía, es ver los diferentes doctrinas, pensamientos, sistemas filosóficos, y ver cuál es la que más nos va a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional, qué sé yo, ¿no? Entonces, todavía no está todo dicho, todavía falta la etapa posmoderna, que vamos a ver otro abanico de posibilidades muy profesor, interesantes, muy interesantes. tengo una Dime, Kelly. A ver, un ratito, Kelly. Estaba levantando la mano Adrián por acá, me estoy dando cuenta. A ver, Adrián, primero, luego Kelly. Bueno, profesor, no, solamente quería aportar un poco en torno al tema de, o sea, la constante, porque para mí es una constante lucha entre los filósofos y el tema de la religión. Y no recuerdo muy bien, solamente quería acotar un poco no recuerdo muy bien quién lo dijo, y no sé si es que lo dijo algún filósofo, pero trataron a la religión más que todo como un control de masas, que es, la religión es una fuente de poder que controla masas mediante la orientación de tu pensamiento. Entonces, quería ver si podíamos discutir, bueno, no sé si en la siguiente clase o algo parecido, en torno a eso, porque siento que, por ejemplo, la religión en la teoría representa muchas cosas buenas, habla acerca del amor, habla acerca de la comprensión, habla acerca de una comunidad en la que todos nos apoyamos, por así decirlo. Pero en la práctica se ha ido desvirtuando de acuerdo a pues el error humano, que es algo normal, entendible, porque los humanos no somos perfectos. Pero me gustaría tocar, o sea, en sí ese tema, o sea, de cómo la religión se convierte en poder y ese poder se convierte
en control de masas. Porque siento que hasta cierto punto la religión influye demasiado en el pensamiento de las personas y muchas veces es demasiado drástico, como se ha visto ahora con estas últimas religiones y como también se vio hace un tiempo con una secta de, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un tipo que decía ser una especie de enviado de Dios y provocó lo que fue una gran matanza porque varios de sus feligreses, por así decirlo, se reunieron en una granja y tomaron Sí, en veneno Estados y se Unidos. mataron entre todos, sí, en Estados Unidos. Ujú. Por eso quería discutir eso y eso más que todo, solamente quería hacer mi aporte ahora. Muy bien, gracias Adrián, genial, sí. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver que y qué bueno, ¿no? Que ya ustedes rápidamente lo analicen, y no son cosas del pasado, sino para eso se pone, ¿no? Para aplicarlo en el hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo este análisis de Feuerbach, y vamos a ver luego de Marx, porque Marx justamente va por la línea de lo que tú dices, ¿no? Marx consideraba que la religión era el opio del pueblo, que mantenía dormido al pueblo. ¿A favor de quién? Obviamente, si estamos en el contexto de Marx, está pues en el Marx dirá, ¿no? A favor de los grupos de poder, ¿no? A favor y en contra del proletariado, y los mantiene allí tranquilitos, sumisos al proletariado. Entonces, ¿cómo? Como lo tú dices, ¿no? A veces se convierte una religión mal llevada justamente en un mecanismo de dominación, ¿no? Frente a otro grupo social. Me parece excelente. Y no olviden que aprovecho la oportunidad, máximo hasta la siguiente clase, ya tienen que estar en el aula virtual los grupos, máximo de 12 he dicho, con el tema que van a desarrollar para su ensayo filosófico. Hoy día, por ejemplo, están diciendo varias cosas que pueden ser materia de un ensayo filosófico, ¿no? Que pueden expresar ustedes y exponer por qué sí o por qué no alguna u otra postura que estamos desarrollando. Adelante, Adriana, creo. ¿Quién era que me estaba levantando la mano? No, yo, Kelly, yo. Sí, Kelly, adelante. Justo iba a preguntar sobre el ensayo. ¿Se recuerda la otra clase? Yo le había dicho, la clase pasada creo, o la otra clase que iba a Sí, ser individual. los casos especiales solamente he Em, aceptado de 2 nada más, por si acaso. sí, Ya, ajá, sí. No solo para ya. eso, ahí creo que mandó una lista, creo que para poner el nombre. Eso Sí, también le sí, envío con mi nombre completo, mis claro, datos. Así. claro, correcto, correcto. Pero Todo, ya, pero para la y siguiente clase, arriba, ajá, arriba, ¿presentamos en Word o en qué formato lo en Word, presentamos? por favor, en Word, me El presentan título del... el tema y Ya. los integrantes, ¿no? Todos sin excepción, necesito el tema y los Ujú. integrantes, salvo el caso de 2 personas, creo, si no me equivoco, en este salón, de que les he dado una, Sí, bueno, por el sí, me argumento que me han avisé. expuesto, ¿ya? Ya. Nada más. Bien, jóvenes, reiterarles entonces que por favor nos cuidemos todos. Es un apasionante la vida. Hay muchos retos que nos toca afrontar, que nos toca superar. Esa es la idea, ¿no? Dificultades siempre las vamos a encontrar. No es bueno huir de las dificultades. Lo ideal es superarlas, ¿no? Enfrentarlas, superarlas, y si nos caemos, como quien dice, tener pues el mayor orgullo en levantarnos y salir adelante, ¿no? Entonces, a eso va, ¿no? Cuídense, por favor, cuídense mucho, no descuiden su salud. Gracias, jóvenes. Buen día. Buen día, profesor. Hasta luego. Buen día, profesor. Hasta Hasta luego, luego. profesor, cuídese. Gracias, gracias.